Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro del drama, la pasión, la intriga y, por supuesto, el chisme más jugoso de todo el universo televisivo otomano. Qué inmensa alegría tenerlos por aquí, listos para una nueva inmersión en este mundo fascinante que tanto nos apasiona. Hoy, amigos míos, tenemos un vídeo que honestamente nos tiene al borde del colapso nervioso, con la mandíbula desencajada y los ojos desorbitados. Prepárense para una sobredosis de chismes explosivos, revelaciones impactantes que desafían la lógica y conexiones inesperadas que los dejarán cavilando durante días, semanas y quizás incluso meses. En este vídeo nos embarcaremos en una exploración de un fenómeno verdaderamente fascinante, como el legado de algunas de nuestras parejas más icónicas de la televisión turca, esas parejas que nos arrebataron el aliento y nos robaron el corazón con su química incandescente en la pantalla, sigue vivo y vibrante a través de nuevas generaciones de actores. Y lo más sorprendente de todo es que este legado se manifiesta a través de proyectos televisivos que, de alguna manera inexplicable, parecen rendir homenaje, complementar o incluso expandir aquello que estas parejas amadas crearon. Sí, mis queridos chismosos, hoy estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, los reyes y reinas de nuestros suspiros, y de una supuesta nueva generación que está conquistando la pantalla con una energía que nos recuerda, peligrosamente, a ellos. ¿Están listos para sumergirse en este mar de salseo, misterio y especulación? Porque nosotros sí. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a los detalles jugosos, a las teorías conspirativas y a las conexiones ocultas, permítanme recordarles, con el fervor de un predicador en el púlpito, que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, noticias exclusivas que no encontrarán en ningún otro lugar, análisis profundos y perspicaces del intrincado mundo de las series turcas. Activen la campanita, esa pequeña joya que los mantendrá al tanto de todo, absolutamente todo. Y si les gusta lo que ven, si disfrutan de este festín de información y entretenimiento, un me gusta nunca está de más, ¿verdad? Es como un pequeño abrazo virtual que nos dice sigan así, que van por buen camino. Ahora sí, mis queridos adictos al drama turco, sin más preámbulos, vamos al grano. Empecemos como corresponde hablando de Sen Kalkam, esa serie que catapultó a Kerem y Hande al estrellato internacional, convirtiéndolos en íconos de la cultura pop y en sinónimos de amor verdadero. Esta comedia romántica aderezada con toques de drama que te hacen soltar una lagrimita de vez en cuando, nos presentó la historia de Eda YLDZ, una joven florista brillante con un espíritu indomable y sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso obsesionado con el trabajo, frío como un témpano y calculador hasta la médula. Sus caminos se cruzan de la manera más inesperada, en un torbellino de malentendidos y rencores, y una serie de eventos rocambolescos los obliga a fingir un compromiso. Lo que empieza como un simple acuerdo, una farsa para conseguir beneficios mutuos, inevitablemente se convierte en algo mucho más profundo, algo que ninguno de los dos esperaba, amor verdadero. Sen Kalkam fue un éxito rotundo, un fenómeno global que conquistó corazones en todos los rincones del planeta, por varias razones. En primer lugar, y quizás la más importante, la química innegable, palpable, casi tangible, entre Kerem y Hande era simplemente irresistible. La forma en que se miraban con esos ojos que parecían comunicar un universo entero de emociones, sus interacciones llenas de humor ácido y tensión sexual latente, eran simplemente irresistibles. Además, la serie tenía una trama fresca y original, llena de giros inesperados que mantenían a la audiencia enganchada, ansiosa por saber qué iba a pasar en el siguiente episodio. Y por supuesto, la estética de la serie con sus paisajes hermosos que te transportaban a Estambul, su arquitectura imponente y su vestuario impecable, que marcaba tendencia, era un deleite visual que complacía hasta al espectador más exigente. ¿Pero por qué estamos hablando de Sen Kalkam de nuevo? Se preguntarán algunos. Porque a pesar de que la serie terminó, dejando un vacío en el corazón de sus fans, su espíritu, su esencia, su ADN televisivo, parece haber encontrado un nuevo hogar en otra producción turca que está causando furor en las redes sociales y generando ríos de tinta en los medios especializados. Hablamos de una serie más reciente que involucra a actores jóvenes que en muchos sentidos, evocan la energía, el encanto, la chispa y la química que Kerem y Hande nos regalaron. Esta nueva serie que vamos a llamar Estrellas Fugaces, para mantener un poco de misterio y aumentar la expectativa, se centra en la vida de dos jóvenes que provienen de mundos completamente diferentes, casi opuestos. Ella, una chica sencilla, luchadora y trabajadora que sueña con convertirse en una diseñadora de moda reconocida, a pesar de las limitaciones económicas y los obstáculos que la vida le pone en el camino.
El heredero de un imperio empresarial, un joven apuesto, rico, mimado y acostumbrado a salirse siempre con la suya, sin importar las consecuencias. Sus caminos se cruzan en una circunstancia inesperada, un encuentro fortuito que el destino parece haber orquestado, obligándolos a trabajar juntos en un proyecto que podría cambiar sus vidas para siempre. Ahora aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, donde la trama se complica y las teorías conspirativas empiezan a tomar forma. El actor que interpreta al heredero en Estrellas Fugaces tiene un parecido físico y actoral sorprendente con Kerem Bürsin. Sus gestos, su forma de hablar, incluso su estilo al vestir, recuerdan inevitablemente al ser Cambolat que conquistó nuestros corazones y nos hizo creer en el amor a primera vista. Y la actriz que interpreta a la diseñadora de moda comparte cierto parecido con Anne Ercel, con su belleza natural, su carisma arrollador y esa mirada penetrante que te hace sentir que te está leyendo el alma. Pero no se trata solo de un parecido físico, de una mera coincidencia genética. La dinámica entre estos dos actores en Estrellas Fugaces es muy similar a la que vimos entre Kerem y Ande en Senkalkam. Hay una tensión palpable, una electricidad que flota en el aire cada vez que están juntos, un juego constante de coqueteo y rechazo, de amor y odio, que mantiene a la audiencia al borde de sus asientos, mordiéndose las uñas y suspirando con cada mirada. Es como si estuvieran reinterpretando la historia de Eda y Serkan, pero con un giro moderno, fresco y adaptado a los tiempos que corren. Y aquí viene la teoría conspirativa que nos tiene obsesionados, la pregunta que no nos deja dormir por las noches. ¿Podría ser que los productores de Estrellas Fugaces hayan creado deliberadamente estos personajes, moldeado sus personalidades y elegido a estos actores para apelar a la nostalgia de los fans de Senkalkam? ¿Podría ser que estén tratando de llenar el vacío que dejaron Kerem y Ande en la pantalla, de replicar el éxito de la serie que los catapultó a la fama? Es una pregunta que nos hemos estado haciendo durante días, analizando cada detalle, buscando pistas ocultas en los diálogos y en las escenas. Pero la conexión no termina ahí. Hemos escuchado rumores muy jugosos que circulan en los pasillos de la industria televisiva, de que uno de los directores de Estrellas Fugaces trabajó anteriormente en Senkalkam. Si esto es cierto, explicaría por qué la serie tiene un tono y un estilo tan similares a la producción anterior, porque se siente como si estuvieras viendo una versión recargada de Senkalkam. Ahora vamos a hablar de otra serie que, aunque no está directamente relacionada con Kerem y Ande, sí comparte un tema en común con Senkalkam, la idea de superar obstáculos, de luchar contra la adversidad y de alcanzar tus sueños, sin importar lo difícil que parezca. Esta serie, que llamaremos Alas Rotas, es un drama conmovedor que cuenta la historia de una joven que lucha por mantener a su familia unida después de la muerte de sus padres, enfrentando todo tipo de dificultades económicas y emocionales. La protagonista de Alas Rotas es una joven decidida y valiente que no se rinde ante la adversidad. A pesar de las dificultades que enfrenta, nunca pierde la esperanza y siempre busca una manera de salir adelante, de proteger a sus hermanos y de honrar la memoria de sus padres. Su historia es un ejemplo de resiliencia y determinación, y nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel, una razón para seguir luchando. Lo que conecta a Alas Rotas con Senkalkam es la idea de que el amor y la familia son las cosas más importantes en la vida. Tanto Eda como la protagonista de Alas Rotas son mujeres fuertes y decididas que luchan por proteger a sus seres queridos, que anteponen el bienestar de su familia a sus propios deseos. Y ambas series nos muestran que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en medio de la adversidad, incluso cuando crees que ya no hay esperanza. Ahora, hablemos de los rumores del bebé. Sé que todos están esperando que hablemos de esto, que saquemos nuestra bola de cristal y predigamos el futuro. Los rumores de un posible bebé entre Kerem y Ande han estado circulando por las redes sociales durante meses, alimentando la imaginación de los fans y generando todo tipo de especulaciones. Algunos fans aseguran haber visto señales reveladoras en sus publicaciones de Instagram, mientras que otros afirman tener información de fuentes cercanas a la pareja, que confirman el embarazo. La verdad es que no podemos confirmar ni negar estos rumores. Ni Kerem ni Ande han hecho ninguna declaración oficial al respecto, manteniendo un silencio que solo alimenta la especulación. Sin embargo, la especulación continúa creciendo, alimentada por la esperanza de muchos fans que sueñan con ver a esta pareja junta de nuevo, no solo en la pantalla, sino también en la vida real, formando una familia y compartiendo su amor con el mundo. Independientemente de si los rumores del bebé son ciertos o no, lo que sí es cierto es que el legado de Kerem y Ande sigue vivo y vibrante.
Su química en pantalla, su talento actoral y su carisma personal han dejado una huella imborrable en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Y su influencia se puede ver en nuevas generaciones de actores y en nuevas producciones que intentan capturar la magia que ellos crearon, la chispa que encendieron en nuestros corazones. En resumen, hemos explorado cómo el fenómeno Senkalkam sigue resonando en el mundo de las series turcas, cómo nuevas producciones parecen inspirarse en la química y el estilo de Kerem y Hande, y cómo el tema de superar obstáculos y alcanzar tus sueños sigue siendo relevante y conmovedor. Y por supuesto, hemos hablado de los rumores del bebé, que mantienen viva la esperanza de muchos fans de ver a esta pareja junta de nuevo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, teorías conspirativas y conexiones inesperadas. Queríamos traerles algo diferente y esperamos que les haya gustado. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de Estrellas Fugaces? ¿Creen que los productores están tratando de recrear la magia de Senkalkam? ¿Y qué opinan de los rumores del bebé? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Gracias por ver este vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas. No olviden seguir soñando y creyendo en el poder del amor. Adiós.